Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ley de absorción o ley de Lambert, utilizado en las ecuaciones diferenciales. Bien, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que la cantidad de absorción o intensidad de luz depende de la profundidad, es decir, son directamente proporcionales. Como podemos ver acá en la imagen, la intensidad a una profundidad, o sea, en la profundidad al fondo, por ejemplo en el mar, ¿no? Sería el fondo, y la intensidad de luz en la superficie. Dice que se representa mediante la siguiente ecuación. Quiere decir que la intensidad de luz es directamente proporcional a la profundidad. Y eso va a ser igual a un factor multiplicado por la intensidad, donde I es intensidad de luz y X es la profundidad. Bien, para poder entender mejor vamos a resolver un ejercicio, pero antes de ello vamos a tratar de despejar la intensidad a que esté en función de la profundidad, ¿no? Para ello nos encontramos frente a una ecuación que se puede resolver por el método de variables separables. Entonces aplicamos método de variables separables. Aplicando el método de variables separables, entonces vamos a pasar a dividir el y junto con el diferencial de y, el diferencial de x va a pasar a multiplicar, entonces nos va a quedar de la siguiente manera: diferencial de y diferencial sobre y va a ser igual a un k por diferencial de x. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es integrar sería acá k por diferencial de x. Muy bien, pero nosotros sabemos que la integral del diferencial de y con respecto a y nos va a dar el logaritmo. Quedaría el logaritmo de la intensidad de luz va a ser igual, en este caso k es una constante, por lo tanto sale fuera. Lo único que vamos a integrar sería diferencial de x, la cual la integral de diferencial de x es x, y me quedaría k por x sumado a una constante. Muy bien, ahora lo que queremos es dejar todo que en función de y. En este caso, para eliminar el logaritmo vamos a multiplicar por el épsilon. Le vamos a tomar como potencia épsilon elevado al logaritmo natural, y así por la regla de la cadena podemos simplificar el logaritmo natural. Bien, haciéndolo nos quedaría épsilon elevado al logaritmo, el logaritmo de y, que va a ser igual al épsilon elevado a la k por x sumado multiplicado por el épsilon a la constante. Bien, a continuación ya el épsilon por el elevado al exponente del logaritmo se va a simplificar y me va a quedar simplemente el épsilon, el i igual a un e. Pero antes de ello veamos, acá tenemos el épsilon que es constante elevado a otra constante, me va a dar una nueva constante multiplicando al épsilon elevado a la k por x. Bien, para no confundir, llamémoslo a otra constante, llamémoslo constante a, por ejemplo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar cuando el x se encuentra al inicio. Como veamos acá en la gráfica, en la superficie. ¿Qué pasa si para nosotros buscamos calcular la intensidad en la superficie?
Para ello no tiene profundidad y le damos un x igual a 0. Entonces, analizando en la superficie, donde x es igual a 0. Muy bien, ¿qué pasaría si es que x es igual a 0? Nos va a quedar de la siguiente manera. Y de 0, la intensidad en la superficie será igual a multiplicado por e a la 0. Y nos dice que debe ser igual a la intensidad. Nos dice, esta fórmula nos está diciendo que la intensidad a una profundidad 0 debe ser igual a la intensidad en la superficie. Muy bien, ya hemos encontrado. Entonces vamos a reemplazar los valores acá en la ecuación general que nos está dando y nos va a quedar de la siguiente manera. Pero el A, ¿cuánto vale el A? El A valdría I sub 0. Muy bien. Y ya hemos encontrado nuestra ecuación general. Ahora, para entender mucho mejor, vamos a desarrollar un ejercicio que nos dice, lo voy a copiar. El ejercicio nos dice si la intensidad a una profundidad de 30 pies es 4/9 de la intensidad en la superficie. Me pide encontrar cuál es su intensidad cuando está a una profundidad de 60 y 120 pies. Muy bien, ese es el ejercicio que nos están dando, ¿no? Para ello vamos a reemplazar los valores que tengamos aquí en esta ecuación. Primeramente vamos a analizar cuando x, o nos está diciendo acá, ¿no? Si la intensidad a una profundidad de 30 pies es 4/9 de la intensidad de la superficie. Entonces, por dato nos está diciendo lo siguiente: la intensidad a una profundidad de 30 pies nos dice que es igual a 4/9 de la intensidad inicial, de la intensidad sub 0, ¿no? Muy bien, para ello, como nosotros sabemos, el I es igual al I, la intensidad a una cierta profundidad va a ser igual a la intensidad en la superficie por el epsilon acá por x. Entonces, reemplazando nos quedaría KL I sub 0 multiplicado por el epsilon
la k por x k por x, ¿no? Donde podemos notar que la intensidad en las superficies son iguales, por lo tanto vamos a simplificarlas. Y finalmente nos va a quedar e a la k por x, pero recordemos que x vale 30, entonces me quedaría 30 veces k es igual a 4 novenos. Aplicamos logaritmos, aplicando logaritmo natural nos va a quedar de esta manera: logaritmo natural del epsilon elevado a la 30 veces k va a ser igual al logaritmo de 4 novenos. Vamos a ubicarlo en el centro. Muy bien. El logaritmo multiplicado por el epsilon se va a simplificar y nos va a quedar 30 veces k. 30 veces k, que va a ser igual a logaritmo natural de 4 novenos. Perdón, acá es logaritmo natural de 4 novenos. Bueno, y pasando a dividir ya no 30, entonces nos quedaría todo dejado en función de k nada más. Nos va a quedar que k será igual logaritmo natural sobre 30. Muy bien, ya hemos encontrado el valor de k, así que vamos a sustituir en nuestra ecuación general, que es esta de acá, ¿no? Entonces, reemplazando en la ecuación general, el k, ¿cuánto vale el k? Vale logaritmo natural de 4 novenos sobre 30 multiplicado por el x. Muy bien, ya hemos encontrado la primera parte. Ahora vamos a analizar lo que más nos dice el problema, ¿no? Ahora nos dice a una profundidad de 60 pies calcular su intensidad. Calculando la intensidad a 60 pies. Para ello vamos a reemplazar en la ecuación general. En este caso y de x sería 60. Reemplazamos acá por 60. Acá podemos simplificar 30 60. Acá me quedaría 2. Entonces me va a quedar de esta manera. Acá simplemente me quedaría 2. Muy bien, por propiedad de logaritmos, sabemos que este 2 que está multiplicando puede pasar arriba como potencia y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría 60 es igual a 2 veces, pero este de acá estaría elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer luego es simplificar, porque ya sabemos que el epsilon elevado al logaritmo por la regla de la cadena se van a simplificar y nos va a quedar de la siguiente forma: la intensidad a 60 pies de profundidad va a ser igual a la intensidad en la superficie, todo esto multiplicado por 4 novenos
sería por 4/9 elevado al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a efectuar la potencia. Efectuando la potencia nos quedaría 4 al cuadrado es 16 sobre 9 al cuadrado es 81. Muy bien, y ahora hemos calculado la primera respuesta de lo que nos está diciendo a una profundidad de 60 pies. Notamos que a la profundidad de 60 pies la intensidad de luz es 16 sobre 81 veces la intensidad en la superficie. Ahora calculamos cuando la intensidad de luz a una profundidad de 120 pies. Muy bien, para ello vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a copiar los pasos para poder avanzar. Desde donde nos hemos empezado, bajamos desde acá, ¿no? Copiamos. Copiando, y solamente vamos a reemplazar datos porque va a ser lo mismo. 120, lo único que cambiaría acá el X, que sería ahora 120. 120 entre 30 ya no sería 2, sino sería 4. Acá también cambiaríamos la intensidad de luz a 120 pies de profundidad. Acá sería 120, va a ser igual a la intensidad de luz en la superficie elevado a la cuarta, sería acá. Y efectuando la potencia, finalmente vamos a tener que la intensidad de luz a una profundidad de 120 pies será igual. Efectuando la potencia obtenemos que la intensidad va a ser igual a 128 sobre 6561, todo multiplicado por la intensidad en la superficie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a una profundidad de 120 pies la intensidad va a ser igual a 128 sobre 6561 veces la intensidad en la superficie, ¿no? Muy bien, esa ha sido la solución de nuestro problema utilizando las ecuaciones diferenciales según la ley de absorción de Lambert.